6:18. Saludamos a Carolina Ávila. Ella es periodista, tiene su PhD en comunicación política, una experta justamente en este tema que el día de ayer permitió a los candidatos exponerse ante el pueblo ecuatoriano. Lo que se esperaba eran respuestas claras, por supuesto, conocer también algo sobre su personalidad, que quizás se logró en alguna medida, pero sobre los planes, proyectos de trabajo, soluciones para tratar de corregir las cosas que se encuentran en la mayoría de ámbitos tan mal en Ecuador, poco es lo que se aportó. En todo caso, sin prejuicios, vamos con el criterio de Carolina Ávila. ¿Cómo vio el debate? E iniciaríamos preguntándole cómo estuvo su organización, que es lo principal, es ese escenario que se pone con alcances y limitaciones para que los candidatos puedan exponer en tiempos controlados. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, querido Gustavo, querida Rosana. Un saludo muy cariñoso para ustedes y, por supuesto, para la audiencia. Para quienes nos tocó, de hecho, chantarnos las 3 horas o casi 3 horas del debate, es posible hacer una evaluación de la intensidad del mismo y de cómo fue interactuando cada uno de los, cómo fueron interactuando cada uno de los intervinientes, por supuesto, concentrándonos en la forma, que es lo que usted ha podido en este momento solicitar. Me parece que es impactante ese atril vacío. A todo esto, en este debate vemos atriles, no sillas, entonces ese atril vacío original me parece que es como parte de la primera gráfica fuerte sobre lo que está pasando en materia de seguridad. Un candidato utiliza chaleco antibalas en un espacio que se supone que tiene todo tipo de seguridades y que de alguna manera no guarda lógica con el espacio, pero sí guarda lógica con una narrativa, ¿no? Recordemos que en un debate todos estos aspectos son tomados en cuenta. La misma blusa, por ejemplo, de la candidata, la única mujer, omite el escote, que por lo general suele ser indicador de feminidad, porque está todo el tiempo siendo cuestionada sobre su capacidad y sobre la seriedad y mano dura en materia de seguridad. Entonces tiene una vestimenta que da cuenta con esa declaración, diremos así. Eso en cuanto a la estética en general. Por supuesto, Pérez Guartambel con una línea siempre muy dentro de lo suyo, que sin el saco, con la bufanda, diremos así, con ese pañuelo mejor, y su chacana, en fin, son elementos que comenzamos a identificar que forman parte de la identidad de cada uno de ellos. Respecto al formato, me parece que, si bien es cierto, intentan siempre mejorar, ¿no es cierto? Entre un debate y otro hemos visto que han habido algunos cambios en la Comisión Nacional de Debates. Entiendo que hay una reflexión sobre eso. Me da la impresión que en este momento, al menos en su primera parte, hubo demasiada estrictez sobre el necesario intercambio de ideas y contrastación de propuestas, al punto inclusive de perder la paciencia por parte de los moderadores. Los moderadores no están para ser protagonistas de un debate, están para conducirlo, para organizarlo, para orientarlo. Creo que la actuación, al menos en un primer momento, allí había que ser un poco más tranquila, más moderadora y no tanto de imposición. Parecía a ratos una escuela. De hecho, los memes que ustedes habrán podido revisar o que la audiencia estará atendiendo da cuenta de esa referencia, porque es la referencia inmediata que se puede tener cuando existe un debate con ese tipo de actitudes de parte de la moderación. Esto cambió después. Quizá Carolina, para ir acotando también lo que usted señala, exactamente esto fue uno de los temas que más, y perdone, la primera persona me defraudó, el de no poder tocar ni siquiera superficialmente los temas, menos a fondo, con una primera respuesta de los candidatos que por muy poco superaba el tiempo de la propia pregunta. Sí, el tema es el siguiente. Cuando uno ahora vuelve a ver el debate, si usted lo vuelve a poner play, va a encontrar que al menos las últimas respuestas están un poco más acotadas a la pregunta. Las primeras no. ¿Y por qué razón? Por las interrupciones.
Cuando las primeras interrupciones comienzan a tener lugar, dejan de articularse respuestas, sino a manejarse conflictos. Cuando uno mira las últimas respuestas en el debate, en esa primera sección, que es la sección de seguridad, si uno las vuelve a poner play, insisto, esto requiere una segunda revisión que por supuesto nadie la va a hacer, la respuesta de alguna manera se articula. Ahora, también hay otra gran dificultad, son 5 ejes los que tuvieron lugar en este panel, ¿verdad? Y 1 minuto por esa primera respuesta y luego 45 segundos para las 2 réplicas. Pero cuando hay la exigencia de que la respuesta tiene que ser a la réplica, y cuando se hacen interrupciones a ese primer minuto, por más que los candidatos tienen casi 2 minutos y medio para hablar en términos generales, no es posible articular una idea clara bajo esa dinámica. Eso cambia después. Por ejemplo, cuando el mismo primer candidato mencionado para la réplica la tiene que volver a hacer, o sea, es decir, la réplica la hace 2 veces la misma persona, existe la capacidad de interactuar, hay como un diálogo mejor llevado. Y finalmente, en la pregunta ecológica, cuando es el moderador el que hace las 2 réplicas, funciona mejor la idea, porque es justamente lo que usted extrañó, Gustavo, y yo también. Allí, recién al final, se pudo tener mayor profundidad de respuesta. En el inicio no, porque el formato tampoco lo permitía. Ahora, Caro, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues yo quizás me atrevería a decir que al inicio del debate fue un desastre, una serie de interrupciones por parte de los moderadores, que estaban, creo que tanto confundidos ellos como los propios candidatos, y producción que no contribuía con la información que en este caso quienes estaban conduciendo este debate aportaba de manera oportuna. Esto impidió sin duda alguna que se pueda profundizar en las preguntas, más allá también de el poco tiempo, preguntas demasiado amplias que incluían 2 o 3 más, y además el cómo debería hacerse en 60 segundos, en 1 minuto. Era prácticamente imposible que un candidato o la candidata puedan desarrollar a esto, como decía hace un momento, sumando todas las interrupciones y las confusiones que esto generó, sobre todo al inicio. Quizás como que después ya agarraron el ritmo de lo que tenía que venir, pero sin duda alguna en ciertos momentos ni siquiera sabían a quién debían dar paso, si faltaba una pregunta, no faltaba una pregunta. Me parece que fue en una de las intervenciones que tenía que replicar Luisa González, una situación que se dio en medio de este debate anoche. Ya dio hasta pena, diremos así. Tú, Rosana, hablas por experiencia, porque tú manejas este tipo de circunstancias y conoces, por ejemplo, la necesidad de una buena producción, que no le hayan podido decir a Andrés Jumblu con precisión a quién le tocaba en este momento qué. O sea, eso es un error profundo de producción. Entonces, allí nos damos cuenta que el formato de a quién le toca, cuántos sobres son, por favor, de mezclando, porque está saliendo solo Don Bolívar. Barajen entonces, bien, decía un meme por ahí. Barajen bien las cartas. Entonces, o sea, se da, como saben decir coloquialmente, no den papaya, o sea, dan lugar a lamentables, diremos, miradas más bien superficiales, antes que poder concentrarnos en la profundidad de esas respuestas. Insisto, no es que se dé a satisfacción una respuesta más profunda en el último eje, que fue el eje ambiental, pero es que el formato de alguna manera permitió extraer contenidos de menor conflicto, de mayor sustento, precisamente porque había una mejor interacción entre quienes hacían la réplica y la contrarréplica. Carolina, permítame hacer una pregunta muy concreta, esto como para ir desmenuzando la calidad de la información que se dio en el debate, como para que los ecuatorianos, particularmente aquellos que se encuentran indecisos, puedan tomar una decisión. Había algo predominante en el debate, usted lo señaló ya, esa silla vacía
decía mucho, y el tema de la seguridad fue también el primer tema planteado a todos los candidatos. ¿Qué lectura le dejó a usted el tema de la seguridad? ¿Obtuvo usted algo de claridad sobre cómo acometerán los candidatos o alguno de ellos de una forma clara, precisa, este tema tan delicado para el país? De parte de los candidatos, nada nuevo que no se haya escuchado ya. Recordemos un poco, las preguntas fueron primero por el tema de manejo de cárceles, fue luego el tema, si no me equivoco, de la frontera norte y el narcotráfico. Entonces, en esas líneas, buena parte de las respuestas fueron las frases típicas que hemos escuchado ya en todas las otras entrevistas que se han dado y tal, ¿no? Tal vez la parte más interesante que se da es esta suerte de réplica y contrarréplica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se le acusa a Otto Sonnenhösner de parte de Luisa González, los 3.000 millones que le resta seguridad, y la respuesta de Sonnenhösner asumiendo que no existía tal circunstancia, y luego la contrarréplica diciéndole, bueno, si usted no tiene memoria, si no se acuerda de lo que hizo, ¿qué se puede esperar después? Luego también se da ese tiki-taki o ese rifirrafe entre Sonnenhösner y Jan Topic, asociando a los negocios de Topic, y Topic respondiendo que él ya no tiene esos negocios, que no existiría tal conflicto de intereses, que es lo que acusaba Sonnenhösner, y luego le menciona, yo aquí tengo experiencia y no voy a renunciar, que es de alguna forma el guiño a Sonnenhösner. Entonces, cuando existen este tipo de confrontaciones, si se quiere, en las réplicas y contrarréplicas, es cuando el votante puede sacar un poquito más de detalles, porque de ahí el resto, en políticas públicas, diremos, no ha habido novedad más allá que existiría más mano dura, existiría más presupuesto, existiría más control, que hay que cuidar el barrio, que hay que cuidar la calle. Incluso un momento de eso, sí, hablé con el presidente de Colombia, lo mencionó Luisa González. Entonces, diremos que en términos más amplios no hubo más allá de lo que ya hemos escuchado en las distintas entrevistas en materia de seguridad, lo cual de alguna forma deja a la audiencia con ese sinsabor. Ahora, aquí hay que hacer un detalle adicional. El candidato que está más posicionado en la línea de seguridad es Jan Topic, eso no hay ninguna duda. Y una de las cosas que él utilizó a lo largo de todo el debate es mencionar todo el tiempo la seguridad es primero, la seguridad es primero. Así le hablen de economía, decía, bueno, pero sin seguridad no entro. O si es que hablaban de cómo llegar a estos barrios con mayor dificultad. Luego, nuevamente, si es que no hay seguridad, ¿cómo entras a ofrecer nutrición, qué sé yo? Entonces, eso hace que de alguna manera se sostenga este candidato en el cuadrante en donde se siente más cómodo y en donde tiene un posicionamiento. Eso es una ventaja, porque luego genera recordación en quienes pudieron estar viendo el debate y sobre todo en la conversación posterior. Ahora, Caro, si bien nos hemos concentrado en este punto, en el tema de qué dijeron o no los candidatos respecto de la seguridad, que es uno de los temas que más preocupa a todos los sondeos, encuestas y la información que sale a propósito de cómo nos sentimos los ecuatorianos, tiene que ver con el tema de la seguridad, pero sería importante también tener una lectura tuya sobre ese discurso, ¿no? Hablabas de Topic, efectivamente él atribuía todos los temas a la seguridad. O sea, nada va a ser posible si es que no hay seguridad, pero sería interesante tener una lectura muy breve de cada uno de los candidatos de cómo concentró su discurso. Luisa González apelando de manera constante y permanente al pasado, ya lo hicimos, quizás en algún momento, en algún punto incluso se volvía ya un poco cansón, porque ese era el único discurso y no se permitió ella mismo desarrollar quizás algo más respecto de los temas que estaban en discusión. Quizás Yacu Pérez con el discurso más social, más humano, que ya lo conocemos, y quizás ahí algunos rostros nuevos, ¿no? Como sería el de Noboa, que al parecer fue bien visto en el debate el día de ayer, no se lo había conocido, no se lo había visto, o se lo ha visto muy poco, sobre todo en las redes sociales y en este proceso electoral. Pero coméntanos, Caro, un poco sobre el discurso,
esas narrativas que plantearon cada uno de los candidatos? Ahí hay varios elementos. Podemos ir, si tú quieres, comenzando por Bolívar Armijos, que me parece que el momento en que mejor le fue cuando se habló de descentralización. Hay que ser justos. Al inicio la confusión fue enorme y creo que para él todavía mayor. Por eso terminó siendo el más nombrado en las redes sociales, no necesariamente en encuadre positivo, pero cuando él habló de descentralización, se nota que esa es la línea en la que más cómodo se siente y logró articular algunas ideas. Por ejemplo, una de ellas que recuerdo es que él decía que no debería haber gobernadores y que las prefecturas deberían ser elegidas en el espacio rural, principalmente para que puedan luego responder a ese sector en particular. Diremos, no fue fácil, no fue la noche de Armijos, en eso no hay ninguna duda, o quizás otros dijeran fue la noche de Armijos porque fue muy mencionado, pero no necesariamente esas menciones están en el cuadrante positivo. Me parece que en el caso de Javier Hervas, el efecto sorpresa que sí pudo lograr hace 2 años atrás, en este momento no lo tiene. Y no es porque sus argumentos no hayan sido elaborados o no de su plan de trabajo, sino que diremos que no logró establecer elementos de recordación, no tuvo una propuesta que llame la atención, que sea fuera de la tradicional frase, diremos, de campaña. Entonces, no hay elementos que generen mayor conversación en el caso de Hervas, ¿no? Salvo esta discusión que luego tuvo con Topic, me acuerdo que era sobre si es que entran o no al barrio, no sé, la voluntad de Dios, qué sé yo creo que ninguno de los dos podría entrar en su sano juicio, pero en este minuto se expusieron como grandes filántropos y conocedores de la situación de pobreza y vulnerabilidad en esos barrios, lo cual, sabiendo las fortunas que ambos amasan, uno sí se cuestiona, ¿no? Luego tenemos esa sorpresa que tú mencionaste muy bien, querida Rosana, que es Daniel Noboa. Incluso la ventaja que tiene Noboa es cuando no tienes nada que perder, cuando tienes todo para ganar, porque estás allí sin mayores riesgos, a diferencia de la presión que sí tenían, por ejemplo, Yacu Pérez, Otto Sonnenhosner o el mismo Jan Topic. Noboa no estaba en esas posiciones, psicológicamente hablando, con presiones mucho más suaves, le permite fluir. También para la parte de la audiencia no tenía mucha expectativa respecto de lo que pueda decir o no Daniel Noboa, y eso hace que todo lo que él diga suene, mira qué interesante, mira qué aplomado, qué pausado para hablar, las discusiones que planteaba fueran, diremos, ninguna cosa fuera de lo común, pero interesantes. Tal vez lo más rescatable de todo lo que dijo entre distintos temas y ejes que son, es haberle dado argumentos económicos. No todo el mundo va a estar de acuerdo con esos argumentos, por supuesto, pero haberle dado argumentos económicos para una votación por el sí a mantener el petróleo bajo tierra, sí al Yasuní. Eso, por ejemplo, es muy rescatable porque es una idea distinta, disruptiva, para el manejo de la campaña ecológica, ¿no? Entonces, eso creo que en el caso de Daniel Noboa, y por supuesto, a mí me parece que es de los nombres que salen muy beneficiados de este debate, sin tener opciones concretas de pasar a una segunda vuelta, probablemente, no sé, bueno, en este país siempre la sorpresa de una la debe tener. Sin embargo, no queda duda es que deja sembrado un nombre y un camino para la campaña de 2025, que sí me parece que era el objetivo inicial que tenía Daniel Noboa y no sé, pues el partido que luego vaya a alquilar, ¿no? Porque no es que tenga un partido de fondo, una militancia profunda. Luego nos concentramos en ese pelotón del segundo puesto, diremos así, porque las encuestas más o menos eso era lo que decían. Yo creo que ahí es donde estaba la mayor presión. Y creo que Yacu Pérez Guartambel de alguna manera defrauda, porque teníamos nosotros la referencia de hace 2 años atrás, en donde no le fue mal, en donde logró convencer y por eso inclusive el resultado que tuvo. En este momento él estuvo en una postura mucho más aplomada, pausada que otros de los contendores. Sin embargo, no fue tan fluido, patinaba a ratos. Menciona, por ejemplo,
muy generales, no concreta, habla de integración en materia de seguridad y era justamente lo que hizo, por ejemplo, la Revolución Ciudadana en su momento cuando se jactaban y lo siguieron haciendo ahora, por ejemplo, en el debate de ser el segundo país más seguro, pero básicamente se debía a esta propuesta integral en materia de seguridad y la integración en seguridad fue planteado por todos ellos, excepto por Luisa. Luisa lo que dijo es, ya lo hicimos, pero debió probablemente desagregar cómo fue que lo hicieron, sobre todo para la juventud que no entendía todavía esos detalles de una propuesta política. Volviendo de nuevo a Pérez Guartambel, quizás la dificultad o diremos uno de los clímax, hablemos de lo positivo primero, es cuando le recuerda a Luisa sobre el 1.500 millones de la refinería. Eso sin duda llamó la atención. Inmediatamente la palabra Pacífico estuvo en Trending Topic y luego menciona esta invitación al Ecuabol y él quiso golpear de alguna forma con el tema del pasado del legionario de Topic. Pero Topic también sabe responder ese tipo de golpes y le da la vuelta de manera muy exitosa, indicando que nadie está para jugar vóley, candidato Pérez, ¿no? Entonces, creo que ahí hubo una situación en la que Yacu Pérez queda no necesariamente en una buena posición. Bien, Carolina. Sí, continúe, no pretendo suspender. No se me quede ninguno. Adelante. Decía de Otto Sonnenhosner que parte un poco aproblemado por las interrupciones que reciben. Recibir interrupciones es muy duro en medio de un debate, sobre todo al inicio, porque genera esta distracción, esta pérdida de concentración, y esto le pasó a Luisa González, a Bolívar Alejos y a Otto Sonnenhosner. Lo vimos desubicado al inicio. Luego va agarrando fuerza, se aploma un poco más, pero por supuesto ya partir así resulta bien comprometedor. De allí que el rol del moderador es fundamental, entender de parte del moderador inclusive la parte psicológica de un candidato en esa primera ronda. Es fundamental. Yo creo que allí los moderadores hicieron un gran daño a esas candidaturas que luego tuvieron que recuperarse de alguna forma para poder seguir avanzando en sus propuestas. Otto fue uno de los más atacados, hay que decirlo, por su pasado con Lenín Moreno, por sus, de alguna manera, sus relaciones con la administración actual, en fin, que lo enmarcaron en esta casilla de ustedes de Lazo y eso vino por algunos frentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que eso le compromete bastante la fluidez de su discurso y por eso no se habla mucho de él, por ejemplo, en las redes sociales, no dejó material para conversar, más allá que esa confrontación que tuvo al inicio. He dejado para el final lo que yo creo, puedo que me equivoque en este país, todas las sorpresas están sobre la mesa. Yo creo que va a terminar pasando el 20 de agosto, es que vamos a una segunda vuelta y en esa segunda vuelta estarán la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Básicamente creo que se desenvuelve así. ¿Por qué? Porque los pesos que iban sobre Jan Topic y las presiones que tenía de alguna manera se ven solventadas en esta presentación que tuvo el día de ayer. Si bien es cierto, tiene problemas serios de dicción, pero son problemas que se pueden recuperar en el debate de la segunda vuelta, pero ha logrado con aplomo y con... ¿Crees, Caro, que a quien mejor le fue es a Topic? Yo no sé si la expresión es mejor le fue, pero creo que es el que más ventaja saca. A que menos mal le fue. O sea, lo que digo es, va a sacar más ventaja él, Daniel Noboa, y probablemente lo que ha hecho Luisa bajo la estrategia que veo que han planteado es sostener la base, ¿no? Creo que aquí los discursos obedecen a estrategias también, hay que decirlo. Yo no creo que Luisa González no tenga la capacidad de articular más ideas o hablar de futuro, sino más bien me parece que lo que le dijeron es, la estrategia es seguir reforzando la base. Habrá que ver cómo esa base fue golpeada, por ejemplo, con la tragedia de Fernando Villavicencio. Entonces, quizás por eso, en este día, diremos, en este debate, ya bajo este nuevo contexto, no le queda de otra sino seguir hablando sobre el ya lo hicimos, los demás son Lazo y nosotros lo volveremos a hacer. Ese discurso salió en cada respuesta. Si tú le preguntas a la gente que escuchó solo la primera parte del debate, porque muy pocos se mandaron las 3 horas, van a recordar que Luisa dijo, pero es que ya lo hicimos, pero es que este es un tema que la Revolución Ciudadana ya planteó. No nos habló de futuro, de hecho nos habló de pasado y fue criticada por eso, pero me parece que es una estrategia
estrategia que busca reafirmar esa base. Por el otro lado, tenemos a Topic hablando solo sobre seguridad. La seguridad es primero, todo lo demás va después de que asegure las calles, que asegure el barrio. Primero, la cárcel, bueno, de la cárcel no habló muy bien porque fue su primera pregunta y eso por lo general mata a cualquiera, pero creo que en ambos casos es lo que terminaremos viendo como resultado el 20 de agosto. Ya, el tiempo se nos va agotando y tengo una última, una pregunta, comentario, tendría que decir, pues realmente lo que podemos opinar no deja de tener un ingrediente, una visión personal. Caroline, no me refiero a usted, que es una profesional en esto, me refiero a nuestras visiones que no dejan de alguna manera de reflejar quizá el pensamiento, la visión personal de las cosas. Yo quisiera terminar este diálogo escuchándole a usted, por supuesto, sobre esa zona estrecha en la cual los candidatos trataban de llevar adelante su discurso. Usted se refirió ya a Armijos, bien en descentralización, nulo en el resto. Luisa González, ni para qué hablar, para ella hubo el maniqueísmo, el pasado y el presente. Sonnenholzner, la mejor salida que tuvo para los ataques fue tratar de resaltar su salida digna del gobierno de Moreno, marcando distancias, pero poco dijo sobre quién tiene un potencial o tenía un potencial para presidente de la República, sobre qué es lo que va a hacer en el gobierno. Los candidatos Topic y Noboa, ustedes académica, nosotros también modestamente lo hemos sido, y le vimos a Topic y Noboa muy peinaditos, con su lección bien aprendida, como listos para sustentar su trabajo de tesis, con un guión bien aprendido en un umbral estrechísimo, con 4 datos bien ensayados y nada más. Con otro estilo de debate nos hubiese gustado verlos desempeñarse hablando de otros ámbitos, de otros temas, no aquellos muy cercanos que ellos mismos escogieron y trataban de no alejarse mucho. Lo que nos hizo falta en este debate fue diagnósticos más globales del país, cifras, nombres, información precisa. Y allí está Yacu Pérez, por ejemplo, que falló cuando se le hizo una pregunta sobre el déficit presupuestario, cómo iba a resolver. Salió solamente con generalidades, con su discurso holístico. Entonces, esto me trae a mí también a reflexionar sobre lo que no se dijo en el debate, esas ausencias. Ausencia de Fernando Villavicencio, ausencia de Cristian Zurita. Me hizo falta personalmente, perdón nuevamente la primera persona, esa falta, esa profusión, esa riqueza de datos y nombres que históricamente ha exhibido Fernando Villavicencio y que lo comparte Cristian Zurita, que hubiese sido bueno verlo y escucharlo en ese debate. Y allí va también la pregunta final para usted. ¿No ve usted posibilidades para este candidato, Cristian Zurita, que reemplazará a Fernando Villavicencio? Coincidiendo con usted y sobre todo, Gustavo, agradeciéndole esa franqueza de transparentar esa posición personal. Creo que ese es digno de un buen periodismo también, sin duda. Sobre la ausencia que fue notoria, que intenté explotarlo, diremos al inicio, pero por supuesto hay que seguirla discutiendo. Creo que quizás los datos hubiesen venido del investigador periodístico Fernando Villavicencio, no tanto del político de adversario Fernando Villavicencio, y creo que esos son datos que se extrañaron en esta oportunidad, coincidiendo por supuesto con usted, y la ausencia de Zurita de alguna manera pone eso en evidencia, ¿no? Ahora, sabiendo que era importante para la militancia o más que militancia, para este grupo de personas que no es menor en el Ecuador, que apoyaban la propuesta de Fernando Villavicencio, que es importante que ellos estén también representados en ese set, no lo estuvieron. Creo que no fue culpa del Consejo Nacional Electoral. Me parece que allí hubo un error muy concreto que se llama Movimiento Construye, con las personas que están a la cabeza de ese movimiento, no haber interpretado adecuadamente, creo yo, pensando de la mejor manera posible, las reglas del juego para poder poner ese reemplazo en los tiempos que corresponden. Tenían la posibilidad de hacerlo, un poco más de anticipación, tenían pugnas internas, dejaron hasta el último y por supuesto jugar la carta de la víctima puede ser tal vez contraproducente. Me parece que la conversación de este debate no está girando sobre Villavicencio. Si hubiese esa línea de conversación, uno puede tener más
expectativa sobre el efecto Villavicencio el 20 de agosto. Pero tanto en los spaces de Twitter de ayer noche como en lo de esta mañana, lo máximo que se va a mencionar de Villavicencio será el atril vacío, pero no hay una conversación adicional que sí hubiese sido posible si Zurita estaba en el set. No estuvo, no hay esa conversación, entonces creo que va a ser más complejo contar con ese voto solidario que suele pasar. Pero este país da sorpresas, Gustavo, de manera que yo no podría en este minuto arriesgarme a decir rotundamente no va a entrar a segunda vuelta el Movimiento Construye, pero me parece que está un poco más difícil de acuerdo a lo que estamos conversando sobre el efecto del debate. Bien, muchísimas gracias, Carolina, por habernos acompañado. A ustedes, gracias por la invitación y perdónenme por haberme alargado. No, al contrario. Carolina Ávila es experta en comunicación política, profesora e investigadora de la Universidad de la SUAY. Son las 7 horas con